siglo XXI. Ahí lo tenemos a Miguel Ponce. ¿Cómo le va? Miguel, un gusto tenerlo nuevamente en el Interactivo, como siempre. Sí, bienvenido. A la casa, ¿verdad? Porcentajes. ¿Cómo está, Miguel? Alegría estar con ustedes, Fernando, también ahí, Alejandro, bueno, un gran alegría. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿de qué podríamos hablar que no sean porcentajes, nuevas medidas, la realidad y el bendito dólar, Miguel? Pero actualizado, por supuesto, ya estamos en mayo, casi la mitad del año. Sí, correcto. Evidentemente el gobierno está privilegiando, más que la lucha antiinflacionaria, el evitar que en el día de hoy tengamos una corrida cambiaria. Si uno analiza el conjunto de las medidas, claramente aparece este privilegio, porque si no, alguna de las medidas adoptadas el día domingo a la mañana, anunciada, que forman parte de un plan aparentemente más amplio, que va a tener más medidas que se anunciarían en breve, hubo apuro para que el mercado tomara nota de que no se quería volver a incurrir en el error del último anuncio que hubo el mes pasado, cuando se dio a conocer el 7.7, ¿no es cierto?, de marzo, y se armó una corrida que llevó el dólar a 500. Lo charlamos con ustedes en ese momento. Yo decía que había que desdramatizar esa situación, pese a que obviamente es un tema que impacta, por el hecho de que si uno matemáticamente analizaba cuánto estaba el dólar cuando asumió Massa, le aplicaba la inflación ocurrida en ese momento, el dólar tenía que llegar en aquel momento, o sea, un mes atrás, a 545. Por supuesto que hoy estamos mucho más a partir del 8.4 conocido el día viernes, ¿no es cierto? Entonces, se quiso evitar que aquel salto que se dio en ese momento volviese a darse ahora. Y por eso se apuraron el día viernes mismo y el sábado. Claro, estuvieron trabajando el fin de semana, a full. Absolutamente. Pero inclusive para que hubiese varias horas, toda la tarde de ayer y hoy hasta las 10 de la mañana, para que el mercado se notificase de que las tasas iban a 79, ¿no es cierto? Y además esto implicaba, 97, y esto implicaba pasar a una tasa efectiva anual del 152, 153%, lo que claramente marca una señal de lo que es el piso inflacionario para el año. Nosotros veníamos hablando con ustedes de 130, 140% de inflación anual, y el gobierno ahora nos anuncia un piso de 150. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y yo diría que hay medidas contradictorias. Por un lado, y claro, por un lado se le pide a los bancos que bajen la tasa de la hora 12, que bajen la tasa. Claro, la bajaron 9 puntos. Así es, y por otro lado se le anuncia a los bancos que la tasa sube al 152 anual efectivo, con lo cual ahí hay un tema contradictorio. Por un lado se dice, no hay dólares para la importación, y por otro lado se anuncia que el mercado central se transforma en importador de alimentos sin arancel. Los que estamos en comercio exterior sabemos que esto en principio es fulbito para la tribuna. ¿Por qué? Primero, el mercado central todavía no forma parte, no está inscrito en el Registro Nacional de Importadores. Como ustedes saben, el mercado central es un organismo tripartito que depende de gobierno nacional, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Con lo cual me imagino que alguna de las carpetitas que van a tener que ir circulando para llegar a la primera aprobación como importador, pueden tardar un poco, ¿no es cierto? Segundo asunto, la pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares para que el propio mercado central actúe como importador? No parece fácil esto, porque obviamente estamos
en un momento de reservas líquidas negativas, como lo dice y lo reconoce todo el mundo, y por eso la desesperación que hay por conseguir los dólares que en principio, después del conejo que fue el swap chino, del segundo conejo que es el intercambio con Brasil, ¿no es cierto? Y el uso, tratar de independizar el intercambio comercial más importante de Argentina con estos dos países, independizarlo del dólar para evitar que haya más estrés en el mercado cambiario. Obviamente se espera con mucha ansiedad la resolución del Fondo Monetario alrededor de esta demanda de 10.600 o 10.800 millones de dólares que debieran venir, ¿no es cierto?, para recrear las arcas del Banco Central, que hoy están exhaustas. Yo siempre lo encuentro ustedes. En comercio exterior nos entramos a preocupar cuando las reservas en el central bajan de los 4 meses de importaciones que necesitamos para los insumos, y en estos momentos nos llegamos a una semana de importaciones en el país. Por lo tanto, ante esta situación preocupante, se está privilegiando mucho más evitar una corrida, lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿no es cierto?, que está subiendo relativamente poco, con lo cual uno podría decir han tenido un cierto éxito en el mensaje que llegó el fin de semana, mucho más que el tema inflacionario. La inflación ya está para el mes que viene arriba del 10 tranquilo, y fíjense ustedes, la primera semana hemos tenido en alimento 3,5%, de acuerdo a nuestros estudios y nuestras informaciones. Por lo tanto, hablar del 10 con la inercia inflacionaria del mes anterior, con precios mayoristas y con la suba de las tarifas que se tiene que efectuar a partir de este mes y la quita de subsidios, ¿no es cierto?, es obvio de que estamos arriba del 10 tranquilo. Miguel, no quería interrumpirlo porque es tremendamente interesante escucharlo también, pero a ver, teniendo en cuenta estas cifras, esta inflación desmesurada que están calculando ustedes, los especialistas, y estas medidas también, en definitiva, hay como un mensaje medio extraño de tratar de volver a ir al peso, que los ahorristas se vuelquen al peso, que se olviden de los dólares financieros o del dólar moneda dura, el blue. Pero yo le quiero preguntar en esto, el pálpito que tienen ustedes, los estudios, todos, hacen prever que puede ser inminente una dolarización, digo, casi que ya no controlable, quizás en este año, el año que viene, que va a llegar o va a llegar, ¿cómo lo ven? El proceso, diríamos, de cambio de carteras en un año electoral es algo que todos los que venimos laburando en empresas o que estamos en estos temas sabemos que es de norma. 2 meses antes aproximadamente se cambia de la posición en pesos, ¿no es cierto?, a dólares. ¿Hasta cuándo? Hasta que se conoce quién gana en las elecciones, quién es el ministro de Economía, cuál sería el programa, o por lo menos conocer las primeras medidas, y luego, obviamente, como se está trabajando en la Argentina, hay que volver a los pesos. La diferencia de este año es que esto se ha adelantado. Y se ha adelantado porque obviamente la política ha metido la cola. Y cuando decimos la política ha metido la cola, decimos del lado del oficialismo y del lado de la oposición. Si usted tiene del lado del oficialismo, que prácticamente visualiza una posición kafkiana, donde quienes están en contra del Fondo Monetario Internacional son los que están apoyando al ministro que quiere acordar con el Fondo Monetario Internacional. Si usted visualiza que el presidente de la Nación es como que ya es un expresidente en funciones, si se transmite esa sensación de incertidumbre, de pelea, que no se sabe quién va de candidato, si el ministro de Economía en el mismo día que se conoce el 8,4 de inflación habla de que no resistimos un quilombo más, no nos entra un quilombo más, y privilegio hablar de las PASO en lugar de dar explicaciones del índice inflacionario, uno ve que del lado del oficialismo no hay un aporte sensato a la resolución del problema y a quitar incertidumbre. Del lado de la oposición, si uno ve un Milei que dicen que crecen las encuestas, yo lo veo en cambio que cada provincia donde va hace sapo y se está poniendo muy nervioso con insultos a gente que piensa casi como él, como López Murphy, o sus seguidores insultan a un expresidente de Uruguay que todo el mundo respeta como el Pepe Mujica. Bueno, uno visualiza que si las medidas que ese personaje anuncia, mágicas como incendiar el
el Banco Central o dolarizar cuando no tenemos dólares, esto genera mucha incertidumbre y ayuda, ¿no es cierto?, en ese marco de incertidumbre a que se produzca estas corridas. La autoprofecía cumplida ahí. Claro. Absolutamente, absolutamente. Miguel, por eso me parece importante volver a retomar el tiempo de la sensatez, desdramatizar situaciones que son, por supuesto, muy graves, porque los sectores que más están padeciendo que se agrave la situación, obviamente, son los sectores más débiles de nuestra escala social. Y esto es en lo que tenemos que tratar de preservar, aferrarnos a la política de reducción de daños, diría yo, ¿no? Bien. Miguel, uno sabe que los políticos tienen que ocuparse de gobernar, ¿no? Y estas medidas que presenta el ministro Sergio Massa, a cada tanto son como una respuesta a la situación que se está sufriendo. Pero según su mirada, su entendimiento que lleva, usted lo contaba la otra vez, desde el gobierno de Raúl Alfonsín, que está trabajando en un marco similar a lo que ahora estamos charlando, es esencial, dado el tiempo que queda para las presidenciales, es esencial ponerse las pilas para laburar, o dejemos que esto ya vaya por donde tenga que ir, porque por más que hagamos algo no va a funcionar. ¿Qué ve usted que hay que pasar, o qué es lo que está pasando, Miguel? Grafiquémoslo. Yo creo que el ministro fue convocado precisamente para intentar que el Titanic no chocara con el iceberg. Primer asunto, seguimos arriba del Titanic. Tratemos de que no se efectúe el impacto con el iceberg. ¿Qué sería el impacto en términos económicos? Que estas corridas cambiarias se transformaran rápidamente en corridas bancarias, la gente yendo a retirar los dineros de los bancos, corralito y corralón, la gente saliendo a la calle a tomar supermercados, a buscar la mercadería o los comestibles que necesita, que se dé aquella figura que usó Grabois de sangre en la calle de los argentinos, Claro. que esto implicara tener que hacer un adelantamiento de elecciones o el helicóptero o asamblea legislativa o lo que sea. Eso sería chocar el iceberg. Yo creo sinceramente que esto no va a ocurrir, que acomodé vamos a llegar a elecciones, que el Fondo Monetario, porque su principal socio dentro de ello, el principal accionista es los Estados Unidos, está en continuar en el modo la Molina del siga, siga, y aunque no se cumpla ninguno de las metas planteadas en el acuerdo, igualmente ni siquiera obligan a pedir un waiver, es decir, pedir un perdón, que significaría replantear un programa, y esto significaría tener que volver al Congreso a aprobar un nuevo programa, cosa que es absolutamente imposible. Entonces, el tema del siga, siga está garantizando de una u otra manera, yo no sé si fondos frescos, pero por lo menos está garantizando de que no hay una, diríamos, exigencias superiores a las ya planteadas. Mi sensación es que se va a llegar muy berretamente a como dé, y que lo mejor que nos puede ocurrir es precisamente que este impacto entre el iceberg y el Titanic no se produzca. Bien, yo quería preguntarle, Miguel, con una expresión popular y para cerrar, por lo menos de mi parte, si entonces este pack de medidas que tomaron el fin de semana para que, bueno, impacte justamente el lunes de forma positiva, según el deseo del oficialismo, ¿no? ¿Es un manotazo de ahogado? ¿Es un manotazo de ahogado o no? ¿Cómo lo resumimos ahí? Depende de dónde te pares. Yo te diría, es posible que tenga algún nivel de efectividad en evitar la corrida cambiaria, pero objetivamente, en términos inflacionarios, esto es más inflación. Esto significa que privilegio no ir a una devaluación brusca antes que frenar el deterioro de nuestra moneda. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos una cultura de que cada vez que hay ascenso del dólar, lo trasladamos en ese pass-through que se denomina técnicamente el pase a precios de la devaluación de nuestra moneda, que es lo mismo que el pase a precios del alza del blue, y luego de eso no se retrocede. Y obviamente esto queda, como siempre, mucho más atrás los
los salarios, las jubilaciones, los que vivimos de ingresos fijos, obviamente somos los sectores más perjudicados. Cuando se conozca dentro de muy pocos días el índice del Observatorio Social de la UCA, vamos a ver que nuestra pobreza, que inclusive significa una fotografía ya atrasada, está en el entorno del 50%. Hoy en la Argentina, 6 de cada 10 chicos están en la pobreza. Hay algunas provincias como el Chaco que tienen el 72% de pibes menores de 17 años bajo la línea de pobreza. Y esto significa no solo que tenemos que estar preocupados por un presente angustiante, sino que además en términos de futuro se está afectando el capital humano que tiene que ser el que defina el futuro de la patria. Y esto es muy preocupante. Y es preocupante porque ahí están los médicos, los ingenieros que van a construir puentes, están los enfermeros que van a atender enfermos. Ahí está el futuro. Miguel, ha sido como siempre extremadamente amable y le mandamos un abrazo grande. Este análisis es valioso como para empezar el mes y ver qué nos depara dentro de 30 días. La semana también, ¿no? También la semana. Miguel, que se va definiendo todo semana a semana, parece. Absolutamente. Hay que ir monitoreando semana a semana. Tratemos de que venga un poco más de calma, que haya menos incertidumbre, que tratemos de generar menos angustia al conjunto de la población y ojalá la agenda de la gente esté más cerca de la agenda de la política, a la cual la vemos claramente ocupada en otra cosa. Fernando, Alejandro, un placer como siempre estar con ustedes y con todos los que lo siguen. Chao. Igualmente con usted, Miguel. Un abrazo. El ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XX, análisis.